Llamamos oligoamnios cuando en una gestación existe una cantidad de líquido amniótico menor que la esperada para una determinada edad gestacional. Esto puede tener serias consecuencias para el feto o para el neonato, sobre todo cuando se produce precozmente. En este vídeo os explico las causas, el diagnóstico y el manejo del oligoamnios. Llamamos oligoamnios cuando en una gestación existe una cantidad disminuida de líquido amniótico para lo que tocaría o correspondería para esa edad gestacional. Se va a identificar mediante una exploración ecográfica y algunos casos van a tener causa materna, causa fetal o placentaria. Y también el resto de casos lo vamos a considerar idiopático. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. Ocurre en menos del 1% de los embarazos prematuros y entre el 2-10% de los embarazos que están entre la 40 y la 42 semanas. Así que es más frecuente y se desarrolla más rápidamente en embarazos post-término porque el líquido comienza a disminuir a finales del tercer trimestre. El pronóstico depende de la causa, la intensidad de la reducción de líquido y la edad gestacional a la que aparece. Va a tener mucha mayor repercusión cuando ocurre en el segundo trimestre que cuando ocurre en el tercero. Y es que el feto necesita el líquido amniótico para poder desarrollar sus pulmones, sobre todo en el segundo trimestre, y para poder moverse y evitar deformaciones, lo cual puede ocurrir con oligoamnios prolongados, o para evitar también compresiones del cordón umbilical. Esta condición de oligoamnios se va a asociar con mayor riesgo de muerte fetal o neonatal cuando se produce precozmente, debido a la causa subyacente de la producción disminuida o por las repercusiones que producen oligoamnios o por ambos aspectos. En este vídeo vamos a hablar de las causas, el diagnóstico y el manejo de oligoamnios en gestaciones únicas. ¿Cómo funciona el líquido amniótico? ¿Cuál es la patogénesis? La cantidad de líquido amniótico se va a ver regulada por un equilibrio entre la producción y la eliminación del líquido. Van a aumentar el líquido a la micción fetal y la salida de secreciones pulmonares, aunque estas en menor medida, y lo van a disminuir la deglución fetal, la absorción intramembranosa, que es el transporte de agua y solutos a través de la membrana hacia la circulación fetal, o la fuga a través de la rotura de membranas. Y en el caso del oligoamnios, principalmente van a ser dos causas: la disminución de la micción por enfermedad renal fetal o la obstrucción del tracto urinario inferior, o por la fuga de líquido amniótico debido a la rotura de membranas. En cuanto a las causas, la mayoría de los casos se van a presentar en tercer trimestre y no van a tener una causa identificable. Pero dentro de las causas que conocemos, van a variar según la gravedad y el trimestre en el que se presentan. En el segundo trimestre, el feto va a comenzar a producir orina que va a influir en la cantidad de líquido amniótico. Por eso, aquí van a jugar un papel destacado las anomalías congénitas fetales, que van a ser la causa hasta de un 51% de los casos, como por ejemplo las alteraciones renales o las alteraciones del tracto urinario fetal o defectos del tubo neural. Pueden ser lesiones renales intrínsecas, como una enfermedad renal quística o una agenesia renal, o lesiones obstructivas de las vías urinarias inferiores, como las valvas uretrales posteriores o la atresia uretral. En este trimestre, la rotura de membranas traumática o espontánea también va a ser una causa común, entre un 34 y 50%. La restricción del crecimiento fetal asociará un 20% de los casos de oligoamnios, y el desprendimiento de placenta crónico también se puede asociar a esta patología. Los casos idiopáticos se van a considerar el 4% y muchos de ellos van a ser asociados a patología placentaria como una mala perfusión vascular materna. Sin embargo, cuando el oligoamnio se detecta por primera vez en el tercer trimestre, se suele deber a una rotura prematura de membranas, lo que llamamos RPM. Otras causas van a ser la insuficiencia uteroplacentaria, que se puede manifestar por restricción del crecimiento fetal, preeclampsia, desprendimiento crónico o gestación cronológicamente prolongada, y otra causa son las anomalías fetales. Las infecciones TORCH con afectación fetal, que son el toxoplasma, la rubeola, el citomegalovirus o virus herpes simple y además el parvovirus B19, son muy poco comunes, pero también pueden asociarse a oligoamnios en segundo o en tercer trimestre. Pero es verdad que en estos casos, además del oligoamnio, suelen presentar otras repercusiones fetales añadidas que nos dan una pista de que puede ser debido a estas causas infecciosas.
Y dentro de las causas maternas incluimos algunos fármacos que pueda estar tomando la paciente, como los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas o los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, que son los IECAs. Para el diagnóstico se puede sospechar porque se presenta un tamaño uterino menor de lo esperado para la edad gestacional, puede haber sensación de disminución de movimientos fetales o porque se puede presentar una clínica compatible con rotura de membranas antes del trabajo de parto. Pero el diagnóstico siempre se va a confirmar por ecografía. Hay varias maneras para medir el líquido amniótico, pero principalmente se utilizan dos técnicas: el índice de líquido amniótico o la columna máxima vertical. El índice de líquido amniótico es lo que llamamos ILA y se considera oligoamnios cuando es menor o igual a 5. El rango de normalidad va entre 5 y 25. El ILA es la suma de las columnas máximas verticales de líquido que medimos en los 4 cuadrantes del abdomen de la madre y se puede realizar en mayores de 24 semanas. La columna máxima vertical la consideramos indicadora de oligoamnios cuando es menor de 2. El valor normal va de 2 a 8 centímetros. Por otro lado, hay quien dice que es suficiente con hacer una evaluación subjetiva por un examinador ecografista experimentado, y si a él le parece que hay oligoamnios, lo puede dar como un oligoamnios. Incluso algunas series clasifican el oligoamnios como leve, cuando va de 4,1 a 5 centímetros, moderado, cuando va de 2 a 4 centímetros, y grave, cuando va de 0 a 2 centímetros. Vamos a llamar anhidramnios cuando no hay líquido amniótico medible o la columna es menor de 1 centímetro. Para medir el líquido amniótico en ecografía son importantes 3 medidas. El transductor debe estar orientado en sagital a la paciente y siempre perpendicular al suelo o al contorno del útero. Después, la zona que medimos no puede contener partes fetales ni cordón umbilical para que sea una columna válida. Y por último, la medida tiene que realizarse en vertical cuando el diámetro transverso de esa imagen es mínimo de 1 centímetro. En general, en gestaciones de bajo riesgo sin sospecha de patología, se va a preferir el uso de columna máxima vertical antes que el ILA, ya que la columna máxima vertical se ha asociado con una tasa más baja de intervención en el embarazo sin aumentar los resultados adversos. Nosotros generalmente utilizamos la columna máxima vertical y hacemos el ILA solo cuando la columna máxima vertical es patológica o en gestaciones que ya tienen una patología asociada como una restricción del crecimiento, son gestaciones cronológicamente prolongadas o existe una disminución de movimientos fetales. Parece que el ILA puede sobrediagnosticar el oligoamnios en comparación con la columna máxima vertical y en cambio parece que la columna máxima vertical puede sobrediagnosticar el polihidramnios, que es cuando existe un exceso de líquido, en comparación con el ILA. Cuando detectamos un oligoamnios va a existir lo que llamamos un protocolo de estudio y es que se debe realizar una evaluación de las posibles causas. En algunos centros, los casos de anhidramnios se van incluso a ingresar para evaluación diagnóstica y vigilancia fetal. ¿Cuáles son estas pruebas que entran dentro del protocolo de estudio? La primera es hacer una anamnesis dirigida a la toma de fármacos. Estamos buscando inhibidores de la síntesis de prostaglandinas y los IECAs. Y si es así, vamos a estudiar los signos de restricción del ductus arterioso. Haremos un ecocardio funcional. Mediremos la tensión arterial. Si es mayor o igual a 140/90, abriremos el protocolo de hipertensión y embarazo. Vamos a investigar si existe hidrorrea y haremos una exploración vaginal para descartar que no haya una rotura de bolsa. Si no hay una hidrorrea franca pero hay sospecha, se puede hacer una prueba rápida. Haremos también una ecografía. Queremos buscar anomalías fetales y haremos un estudio Doppler, si vemos que es necesario, para el estudio de CIR, sobre todo cuando el oligoamnios es en segundo trimestre. La evaluación ecográfica placentaria nos va a ayudar también para detectar posibles signos de desprendimiento crónico o hematomas en la placenta. Y también haremos serologías maternas TORCH, sobre todo la de citomegalovirus. Si en este estudio se detectan anomalías fetales, se deben ofrecer pruebas genéticas de estudio fetal como la amniocentesis. Y luego algunos centros van a recomendar la amnioinfusión para mejorar la calidad del estudio ecográfico. Algunas revisiones aseguran que la hidratación oral con 1 o 2 litros de agua en 1 o 2 horas, mejor las soluciones hipotónicas que las isotónicas, van a aumentar la cantidad de líquido amniótico de una manera transitoria, permitiendo un mejor estudio. Y es que parece que la hidratación con agua reduce la osmolaridad del plasma materno y la concentración de sodio, mejorando el flujo osmótico de agua materno-fetal y la perfusión úteroplacentaria.
Sin embargo, esta hidratación materna terapéutica a largo plazo va a mostrar resultados mucho más controvertidos. El pronóstico de la gestación va a depender directamente de la causa subyacente y va a variar según la severidad, la edad gestacional y la duración del oligoamnios. En casos de oligoamnios idiopático, en los que no hemos detectado una causa, el pronóstico va a depender de la severidad del oligoamnios y de la edad gestacional. En los casos de oligoamnios idiopático severo, cuando la columna máxima es menor de 1 centímetro, mantenido más de una semana en gestaciones menores de 24 semanas, existe una mortalidad perinatal por hipoplasia pulmonar de 15%, además de riesgo de deformidades o malposiciones esqueléticas en un 10%. Muchas de estas sí que serán reductibles postnatalmente. Sin embargo, sí parece que el pronóstico mejora cuando se debe a una rotura de bolsa a partir de las 26 semanas. Aquí, la incidencia de hipoplasia pulmonar va a ser baja, del 1,4%. En gestaciones a término existe mayor riesgo de complicaciones perinatales, como cesárea por riesgo de pérdida de bienestar fetal, síndrome de aspiración meconial, Apgar menor de 7 o ingreso en la UCI neonatal en gestaciones de bajo riesgo con oligoamnios idiopático. A pesar de esto, no existen estudios randomizados que evalúen el mejor manejo de estas gestaciones ni el momento de finalización. Cómo manejamos el oligoamnios va a depender también de la causa y de la edad gestacional en el momento del diagnóstico. En los casos de rotura de bolsa, CIR o gestación cronológicamente prolongada, vamos a aplicar el protocolo correspondiente. En caso de la toma de fármacos, se suspenderán de forma inmediata y si hay afectación del ductus arterioso o flujo tricuspidio, se van a realizar controles de cada 48 horas hasta la normalización. En los casos en los que se detecta una malformación o una infección por citomegalovirus, se va a informar del pronóstico y del riesgo de hipoplasia pulmonar. Y en los casos de oligoamnios idiopático, aunque existe controversia, parece que presentan peores resultados neonatales que cuando el líquido es normal. Recordad que un oligoamnios idiopático es un feto sin anomalías, con un crecimiento adecuado, un patrón de frecuencia cardíaca normal y ausencia de patología materna. Es decir, solo existe la disminución del líquido. En estos casos existen una serie de recomendaciones anteparto, cuando finalizamos la gestación, y posparto. En cuanto a las recomendaciones anteparto, se va a hacer una medida de líquido y un registro cardiotocográfico semanal a partir de las 28 semanas. El peso fetal lo haremos cada 2 semanas y el Doppler en casos de restricción de crecimiento. La realización combinada del registro y la medida de líquido amniótico, que sería el perfil biofísico modificado, o la realización del perfil biofísico en sí, se va a asociar con una baja tasa de muerte fetal inesperada. Por eso está indicado hacerlo. Si el registro es patológico, valoraremos la finalización en ese momento. Y si el Doppler es patológico, finalizaremos según el protocolo CIR, aunque el feto tenga un percentil mayor que 10. Para la finalización de la gestación en casos de oligoamnios idiopático, en general va a ser expectante hasta las 37 semanas si el control de bienestar fetal es normal. A partir de la semana 37 se va a indicar la finalización de la gestación y en caso de inducción no está contraindicado el uso de prostaglandinas. Se puede valorar inducir entre las 36 y las 37 más 6 semanas o en el momento del diagnóstico si se diagnostica más tarde, dependiendo del resto de factores y de la gravedad del oligoamnios. Si se diagnostica a partir de las 39 semanas, entonces se recomienda siempre inducir. Los riesgos y beneficios de la inducción versus actitud expectante se deben compartir con la paciente y su pareja para poder tomar una decisión informada. Y en cuanto al parto, haremos siempre una monitorización continua informando del mayor riesgo de cesárea por pérdida de bienestar fetal intraparto, ya que hay más riesgo de que se produzca una compresión del cordón umbilical. Se puede realizar una amnioinfusión en aquellas pacientes con alteraciones del registro como deceleraciones variables, incluso previa comprobación del estado ácido-base si está indicado, o aquellos casos que presenten meconio. Hasta aquí el vídeo de oligoamnios, espero que os haya ayudado a despejar algunas dudas. Ya sabéis que podéis hacernos preguntas a través de la página web y nos vemos en los siguientes vídeos. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.